va a pasar igual, ya, no se preocupe, sí. Sí, adelante. Ah, sí, sí, lo vamos a decir. Muy bien, se reanuda la audiencia, se constata la presencia de los intervinientes, también de los acusados. Hacer una rectificación en la deliberación, en la introducción señalé que era condena respecto de un delito tributario del artículo 97, número 4, inciso primero, ocurridos entre los años 2012 y 2014 y no 2015, como erróneamente se señaló. Lo otro, que obviamente se dejan sin efecto las medidas cautelares que afectan al señor Valero Illanes, que de acuerdo a lo que se señala en el auto de apertura, por lo que se puede verificar acá, y quiero que me corrijan Fiscalía y Defensas, que al parecer solamente es la de firma semanal, ¿sí? Sí. Y arraigo nacional. Entonces, aquellas se dejan sin efecto, haciéndose los oficios respectivos a Carabineros y Policía de Investigaciones. ¿Su señoría? Sí. Quiero hacer una petición adicional. Ocurre que en esta causa hubo una incautación de fondos que fue solicitada por esta defensa, que asciende a una cantidad de alrededor de 180 millones de pesos, que de hecho fue indicado por la defensa del señor Valero al fiscal de la causa, quien obtuvo el oficio de incautación, y después estos dineros fueron incautados y se encuentran cautelados en el tribunal. Entonces queremos solicitar el cese de la cautelar real que exista sobre dichos fondos. Muy bien, aquí, respecto a aquella petición, señor defensor, tendrá que formularse en la etapa procesal respectiva, ya que esta no es la oportunidad para aquello. Y además entendiendo que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada para aquellos efectos. Por supuesto. Su señoría, en ¿Sí? ese sentido, entonces vamos a solicitar permiso para retirarnos. Ya Pero que por supuesto, ustedes no tienen obligación de estar aquí presente. Su señoría, ¿Sí? previamente me faltaba, su señoría, insistir en relación a la necesidad de la condena en costa, así que vamos a tener que... Sí, pero eso ya lo alegó usted, ya lo hizo presente, eso va a ser parte de la sentencia, así que... Señoría, disculpe, Ya. nosotros sí vamos a hacer alguna alegación sobre el punto. Sí, perfecto, no hay problema con aquello. Va a ser alegación entonces respecto de las costas. También el Bueno. Consejo de Defensa, señoría, perdón. Sí, pero eso no está discutido, señor abogado. Sí, sí, exacto, obviamente. Sí. Se las pidió, obviamente. Tengo que estar presente en ese sentido. Sí. Muy bien. Entonces, damos inicio, reanudamos respecto a la audiencia del 343 del Código Procesal Penal. Aprovecho también, porque supongo que como querellante Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a lo que se señala en el auto de apertura, invocaron como agravante la del artículo 111, inciso segundo del Código Tributario, para efectos de que también se hagan cargo de aquella si es que la mantienen o no. Muy bien, entonces, ¿tiene la palabra, señor fiscal? Señoría, muchas gracias. En relación a al veredicto condenatorio respecto de la señora Compañón Soto y considerando lo referido por el tribunal, quisiera fiscal referirse al marco punitivo del delito del 97, número 4, por el cual la señora Compañón Soto ha sido condenada. La pena en abstracto, señoría, por el delito es la de presidio menor en sus grados medio a máximo. Ciertamente, señoría, el tribunal ha establecido también que en el marco de la comisión delictual se han utilizado facturas falsas. Consecuencialmente, entonces, el marco punitivo queda restringido al de presidio menor en su grado máximo. Esto es una pena que corre entre los 3 años y 1 día y los 5 años de privación de libertad. A su turno, señoría, la multa establecida para el tipo penal por el cual la señora Compañón ha sido condenada indica que esta debe ser desde el 50 al 300% del tributo eludido, que el Ministerio Público entiende es correspondiente con el perjuicio fiscal sufrido. Desde esa perspectiva también, y mediante la utilización de las facturas falsas, la reglamentación o la regulación en concreto de la multa también debe ser en su tramo superior. Desde ya, señoría, y como se ha hecho desde el momento de la acusación, el Ministerio Público va a reconocer respecto de la ahora condenada señora Compañón la circunstancia modificatoria atenuante de irreprochable conducta anterior.
Consecuencialmente, con aquello, señoría, entonces el Ministerio Público va a solicitar la imposición en lo concreto de una pena privativa de 4 años de presidio mayor en su grado, perdón, de presidio menor en su grado máximo, considerando la naturaleza del ilícito, la forma de comisión del mismo, la concurrencia de esta circunstancia especial de determinación de pena establecida en el 97, número 4. Luego, en cuanto a la multa, señoría, y considerando entonces que queda excluida la posibilidad de establecerla en su mínimo por esta norma de determinación de pena especial del 97, número 4, el Ministerio Público la va a pedir en un 200% del perjuicio fiscal, esto es la suma de 237.205.824 pesos. Desde el punto de vista de la aplicación del artículo 29 del Código Penal, el Ministerio Público va a solicitar entonces que se impongan aquellas penas accesorias generales, la inhabilitación absoluta para derechos políticos, la inhabilitación absoluta para cargos o oficios públicos, este último mientras dure la condena. Ciertamente se imponga a la señora Compañón las costas de la causa. En cuanto a las formas o modalidades de cumplimiento de la sanción corporal, entiende el Ministerio Público que se hace necesario escuchar a la defensa previamente sobre el punto y ciertamente en aquella etapa de réplica sobre la materia nos pronunciaremos derechamente sobre aquello. Señoría, tomo un breve tiempo para referirnos a las costas que ha pedido las defensas tanto de la Sociedad Exportadora y de Gestión Cabal como a las costas que ha solicitado la defensa del señor Valero. Ciertamente ambos hicieron extensas alegaciones tanto al nivel de sus alegatos de apertura como de sus alegatos de clausura, refiriendo esencialmente que el Ministerio Público de una manera obstinada había mantenido la tramitación de esta causa y que ciertamente había prolongado la presente investigación, refiriendo los inconvenientes de carácter psicológico, físico, incluso material, circunscribiendo estos al imputado señor Valero como persona natural, toda vez que desde el punto de vista de la persona jurídica ciertamente no hay daños de carácter psicológico. Entiende el Ministerio Público que debe desecharse cualquier ánimo persecutorio en el ejercicio de la acción penal pública. Esta no se ha ejercido de una manera arbitraria, no se ha ejercido de una manera abusiva, no se ha ejercido de una manera injustificada. Señoría, el tribunal, al establecer la cronología de los hechos asociados al delito de soborno, ha referido precisamente una cronología propuesta por el Ministerio Público y solo ha establecido que no existió prueba suficiente para lograr una convicción de condena. Ciertamente, en el marco del desarrollo de la investigación, los imputados han ejercido el máximo de sus derechos, esto es, exigir la realización de un juicio oral y público. Para ello, ciertamente, los imputados debían ser formalizados, teniendo también el derecho a conocer el tenor de la imputación. Fueron objeto de medidas cautelares impuestas por sendas resoluciones judiciales que fueron conocidas tanto en primera como en segunda instancia y, en definitiva, han venido a juicio. Es precisamente, señoría, que la presunción de inocencia en el marco de la tramitación de la investigación estuvo atenuada precisamente por actos propios y voluntarios de aquello. Ciertamente, su señoría, no existe aquí y no se puede desconocer actos irregulares en los que los imputados absueltos han cometido. Y desde esa perspectiva, su señoría, la máxima de las expresiones del ejercicio de sus derechos es precisamente este juicio oral, la máxima de las expresiones de sus derechos es precisamente que sea un tribunal de justicia independiente, autónomo, que no ha conocido los antecedentes, quien tome una decisión final. Al tenor de los artículos 45 y siguientes del Código Procesal Penal, ciertamente se solicita la exención del pago de las costas para el Ministerio Público por no haber ejercido de una manera arbitraria, caprichosa o ilícita la acción penal que le corresponde legal y constitucionalmente sustentar. Gracias, señoría. Bien, se tiene presente sus alegaciones. Señoría, ¿Sí? ¿Creyentes? yo quería
por favor, hacer unas breves alegaciones. Respecto de las costas. Sí, señoría. Muchas gracias. Sí, en el mismo sentido del Ministerio Público, señoría, entendemos que, conforme al veredicto que se nos ha leído, existiría motivo plausible para litigar, al menos así se reconocería, ¿no es cierto?, de su texto, al menos así también lo interpretamos, en términos de que lo que se nos comunica es que no se habría superado el estándar de duda razonable. Y en ese sentido se entiende también de la lectura de ese veredicto que hay precisamente una relación fáctica que condice con aquella que el Ministerio Público en algún minuto reseñó que fue parte de su formalización, que es un acto autónomo conforme al artículo 229 de dicho ente persecutor, luego de su acusación, a la cual nosotros, estudiada que fue, decidimos acusar particularmente, señoría. En ese sentido, la plausibilidad para litigar es una de las formas de exhibición de las costas, la cual pedimos que se tenga en consideración. Perdón, señoría. En segundo término, señoría, señalar que existe una obligación legal de sostener la acción penal expresa respecto al soborno en la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. En efecto, señoría, el artículo 3º de la Ley Orgánica, en sus numerales 4 y 5, nos otorga la posibilidad de querellarnos y cosostener la acción penal pública en determinados delitos que causen afectación al patrimonio fiscal, pero otros que, sin causarle, precisamente puedan afectar, en este caso, la probidad o el buen desempeño o función pública. En ese sentido, se señala expresamente el delito de soborno y cohecho, señoría. En tal aspecto, entendemos que el legislador, cuando ha querido ejercer incluso el ius puniendi, ha reconocido, por ejemplo, en el artículo 10, número 10 del Código Penal, a modo de eximenta completa, el haber obrado, ¿no es cierto?, en el ejercicio legítimo de un cargo, oficio o mandato. En ese sentido, nosotros haciendo, desde luego, el parangón y con las debidas, desde luego, distancias, ¿no es cierto?, porque se trata de cuestiones distintas, pero también estamos obrando bajo un mandato público. ¿Cuál es el mandato público? Ejercer la acción penal. En ese mismo tenor, señoría, en cuanto a la plausibilidad de nuestra decisión para ejercer la acción penal, debemos entender que en esta causa existían condenas previas por soborno respecto de Juan Díaz y de cohecho respecto del señor Silva Menares. Si bien es cierto, lo que llega a juicio oral es un resabio de la causa, está ya depurada en definitiva, no es menos cierto que la vinculación, no se trata de revivir una cuestión de fondo, de el acusado hoy absuelto con dichas personas, especialmente con el señor Díaz, era evidente por cuanto habían depósitos, los cuales fueron interpretados en la forma que ya reseñamos, precisamente a través del sostenimiento de la acción penal. Entendemos, señoría, y no puede ser de otra manera, que el Tribunal Oral en lo Penal, desde luego, hace una valoración probatoria y una interpretación factual que, desde luego, hoy día sustentan este veredicto que no nos ha sido hoy día favorable. Pero también entendemos y pedimos encarecidamente al Tribunal entender que las teorías del caso, las interpretaciones, cuando existe además un mandato público de actuación, pueden ser divergentes. Y es lo que habría ocurrido en la especie. Se interpretaron los hechos, se interpretaron los depósitos de una forma que era conducente al sostenimiento de la acción penal por soborno, que, como ya dije, no es una cuestión, desde luego, que sea baladí, sino que está en una ley orgánica, que es el decreto con fuerza de ley número 1 del año 1993 del Ministerio de Hacienda, que opera como nuestra ley orgánica, señor. Así, además, y para ir finalizando, las explicaciones de los depósitos, como, por ejemplo, teorías alternativas de supuesto préstamo, desde luego, aparecían controvertidas incluso. Por lo tanto, controvertidas por las mismas personas a las cuales le habría favorecido. Lo digo solamente, señoría, para efectos de
poder de alguna manera expresar muy respetuosamente al tribunal oral que las formas interpretativas de una realidad, ¿no es cierto?, de hechos puede ser desde luego distinta. Y en ese sentido, considerando la función pública cometida, el hecho que estamos obligados a ejercer la acción penal, porque es un mandato imperativo, como es casi todo el derecho público chileno, desde luego nos obliga, nos establece desde luego el hecho de haberla sostenido a través de una querella y luego haber llegado a juicio oral. Por todo ello, señoría, haciendo un resumen, la plausibilidad para litigar, la obligación legal, las teorías del caso, las interpretaciones, las valoraciones que entendemos que en este caso no nos favorecieron, pedimos la exhibición de costas, haciendo nuestro además lo señalado por el ente persecutor principal, Ministerio Público. Gracias, señoría. Internos. Señoría, bien, siendo coherente con nuestra acusación, señoría, mantenemos la agravante de responsabilidad, ¿cierto?, establecida en el inciso segundo del artículo 111, en cuanto a que se constituirá circunstancia agravante de responsabilidad penal que el delincuente haya utilizado para la comisión de derecho punible, en este caso, documentación falsa, o se haya concertado con otro para realizarlo. En ese sentido, entonces, mantenemos esa agravante. En cuanto a la reiteración, nos atenemos, ya lo dicho por su señoría, en cuanto a que no la considera la reiteración, por lo cual modificamos nuestra petición en el sentido que habíamos pedido en la acusación particular 5 años 1 día, y en este caso, por lo tanto, solo pedimos 5 años y que se condene desde el punto de vista de pecuniario al 300% del monto defraudado, con costas. Y entiendo que el monto de lo defraudado es el mismo que ha hecho referencia el Ministerio Público. Exactamente. Sí, sí. Muy bien. ¿Las defensas? Muchas gracias. No sé. ¿Va a ir? ¿Sí? ¿La defensa entonces del señor Valero? Señoría, en relación a la exhibición de costas. ¿De costas? Sí. Que ha solicitado tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado, solicito a su señoría que tal solicitud sea rechazada por las siguientes argumentaciones. Primeramente, su señoría, esta es una causa que viene arrastrándose del año 2015. Hago presente que al mes de enero del 2016 estaba totalmente agotada la investigación. Ya los hechos que su señoría ha hecho hoy día presente en su veredicto ya constaban al Ministerio Público, la falta de relación, comunicabilidad en los hechos, además la inexistencia espacio-temporal entre unos pagos que efectuó el señor Valero en relación a los pagos que se le imputaban, que el señor Juan Díaz había hecho a funcionarios municipales. Es decir, el Ministerio Público, desde el mes de enero del año 2016 hasta la fecha, su señoría ha venido en una posición tortuosa en contra del representado, obligándole a asumir una defensa costosa e innecesaria en circunstancias que su ley orgánica constitucional establece la obligación del Ministerio Público de estar revisando constantemente aquellos hechos que eximan la responsabilidad penal al imputado, como hoy día lo ha declarado Ucía en este veredicto. Sin embargo, su señoría, lejos de hacer uso de esa facultad, de esa obligación y de los medios que el Código Procesal Penal le confieren al Ministerio Público para los efectos de hacer presente el ejercicio de esa obligación, ha insistido con una formalización llevada a cabo el 29 de enero del año 2016, posteriormente su señoría, agravando su conducta con una acusación totalmente infundada, un auto de apertura que lo ha sostenido, y hoy día, su señoría, no hay ningún motivo plausible que justifique la exhibición de costas. Tanto es así, su señoría, es tan claro este hecho, que en un hecho paralelo, y lo traigo a colación, porque es totalmente contemporáneo a lo que hoy día estamos discutiendo en esta audiencia, es que el señor fiscal nacional y el señor fiscal de la zona de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, en el caso Penta, se han sustraído a cualquier acto de acusación en contra de aquellos imputados por un elemento de soborno, precisamente por el mismo hecho, porque no tenían cómo acreditar el soborno respecto a aquellos imputados. En este caso,
en forma totalmente paralela. Tampoco tiene ningún elemento que acreditara el delito que se le imputaba a mi representado, e igual insistieron, sabiendo, o por lo menos debiendo saber, que con ello se agravaba la defensa. Estoy totalmente consciente que el Ministerio Público cumple una función persecutora, pero también la ley le impone un límite. Y el límite es que debe investigar con celo los hechos que eximan la responsabilidad. Y ese límite, que establece el artículo 3º, que responde a lo que se denomina vulgarmente el principio de objetividad, aquí faltó. En cuanto a lo que señala el Consejo de Defensa del Estado, su señoría, es cierto que el Consejo de Defensa del Estado tiene que cumplir una función, ¿no es cierto?, en defensa de los intereses del Estado. Pero es más cierto, su señoría, que nuestra Constitución Política del Estado establece que el Estado está al servicio de la persona humana. Y la pregunta que yo hoy día formulo es, desde el año 2015 hasta el día de hoy, ¿estuvo el Consejo al servicio de la persona humana como órgano dependiente del Estado de Chile? Desde luego que no, su señoría. Es más, con una porfía que ha mantenido insistente hasta en su alegato solicitando la exhibición de Costa, mantiene su doctrina absurda, hoy día declarada por un veredicto de este tribunal, en que había motivo plausible. La verdad, su señoría, que plausibilidad respecto del señor Mauricio Valero es lo único que en este caso, mal denominado cabal, existió. Por tal motivo, su señoría, solicito al tribunal que se aplique expresamente la condena en Costa al Ministerio Público, Consejo de Defensa de Estado, pues quiero hacer presente dos motivos adicionales. Primero, en contra de toda lógica, contra un delito de una muy baja penalidad, el Ministerio Público fue el principal insistente, asistido por el Consejo de Defensa del Estado, que mis representados estuvieron sujetos a una cautelar personal, que los mantuvo privado de libertad en forma absoluta en su domicilio durante 3 meses, más un prolongado periodo de 8 meses con reclusión nocturna domiciliaria. Hecho que el Ministerio Público pudo haber evitado o tratando de hacer lo menos nociva este juzgamiento. Sin embargo, lo hizo lo más intenso posible, apoyado siempre por el Consejo de Defensa de Estado. Y enseguida, ¿por qué hay que aplicar las costas, su señoría? Porque significó una defensa constante del señor Mauricio Valero cada vez que solicitó la posibilidad de cumplir gestión en el extranjero. También le impidieron la salida del país. Es decir, al señor Valero lo obligaron a asumir una defensa costosa que ha significado un empobrecimiento, ya que este juicio, en particular este juicio, por tener esta cobertura pública, le significó al señor Valero verse privado de poder gestionar negocios o poderse emplear como lo haría cualquier ciudadano que estuviera sometido a un proceso. Por estos hechos, su señoría, no habiendo motivo plausible expresado ni por parte de la Fiscalía, ni por parte del Consejo de Defensa del Estado, y no existiendo ningún mérito para eximir total o parcialmente el pago de costas, solicito que en este caso se rechace tal solicitud. Muy bien, sí, se tiene presente entonces sus alegaciones. ¿Las otras defensas? Sí, muchísimas gracias, señoría, por Cabal. ¿La defensa de Cabal? Portador de gestión Cabal, su señoría. Bueno, luego del veredicto absolutorio y en virtud de los fundamentos, su señoría, nosotros solicitamos la aplicación de la condena en costas del Ministerio Público y recogiendo lo dispuesto en el artículo 48 del Código Procesal Penal en el siguiente tenor. Cuando el imputado fuera absuelto o sobreseído definitivamente, el Ministerio Público será condenado en costas salvo que hubiere formulado acusación en virtud de una orden judicial, no es el caso, o señala cuando el tribunal estimare, en cumplimiento de la orden del tribunal a que se refiere el inciso 462 o cuando el tribunal estimare razonablemente eximible por razones fundadas. Y aquí es donde claramente se encuentra el razonamiento. Se trata de una causa que fue iniciada en el año 2015. Que no solamente ha señalado que se deben contar con defensas en definitiva para los imputados, sino que además
hubo que solventar la defensa de la persona jurídica, la que se vio expuesta no solamente a medidas cautelares reales, incautación en definitiva de su documentación, medidas en definitiva intrusivas que podrá o no discutirse si se radican personalmente en el patrimonio de los socios o de la sociedad. Pero claramente se produjo un perjuicio pero extremadamente grave, que es el hecho de que con la imputación que se ha hecho por la Fiscalía, incluso por los diarios, Pasquines y otros, claramente el patrimonio social durante el transcurso de la investigación de esta se ha visto diezmado y coartado por una imputación objetiva sin fundamentos, y lo que significa carentemente los perjuicios necesarios en definitiva de cubrir con las costas de la causa. Lo cierto es que lo que se ha dicho es que existen motivos plausibles para litigar y claramente es el entendido de entender cuál es el concepto de motivo plausible. Si es que efectivamente se entiende de que no habría sido vencido en forma completa, terminantemente lo cierto es que el tribunal ha dictado sentencia absolutoria por todos los capítulos, es decir, incluso ha señalado de que el imputado, aun cuando no tenía la obligación de probar ciertas y determinadas circunstancias, igual aún así llegó a tener que necesariamente presentarlo al tribunal para los efectos de su valorización. Luego, de que los errores de estructura de la autoapertura necesariamente hacen ponerse a pensar de que el Ministerio Público, en uso de las facultades del 297, en su minuto pudo evaluar, traer o no determinados testigos, determinar en la construcción del auto de apertura para los efectos de solventar y sustentar la acción penal. Y luego, entiéndase de que es el propio Ministerio Público quien ejerce el ius puniendi del Estado. Esto es la facultad de restringir los derechos y garantías contemplados en la Constitución, tanto para personas naturales como personas jurídicas, teniendo esa gran responsabilidad, aún en un caso de connotación pública, hecho a tierra por todos la más mínima conciencia y trajo a colación este juicio sin tener en definitiva el filtro del principio de objetividad necesario y obligatorio para el Ministerio Público en este tipo de causas y en otras. Esto no es una excepción lo que estoy pidiendo, su señoría, que es que para causas públicas y que tengan cierta relevancia tengamos que tener un poco más de cuidado, que lo cierto, la sana prudencia debiera hacerlo, sino que debiendo haber ejercido esto en forma sana, prudente y razonable, no lo hizo. Trajo a colación en definitiva un sinnúmero de antecedentes de prueba, como lo señalé, prueba pesada, de fondo, y claramente endosó al tribunal de su señoría la responsabilidad de desentrañar esta madeja para los efectos de determinar si es que existía o no responsabilidad. Lo cierto es que dentro del propio auto acusatorio, tal como lo recoge el fallo, habían elementos de cargo que incluso son restrictivos o diezman la propia teoría de autoría y participación que presentó el propio Ministerio Público. Y eso no puede pasar por alto, no puede ser un hecho que debemos considerar aislado, teniendo presentes los motivos plausibles para litigar, sino que claramente el Ministerio Público tiene que medir los medios en forma estratégica y restringirlos a su teoría del caso y de los elementos, en definitiva, que presenta valorización del tribunal. Creemos, su señoría, que en atención a la extensión de la causa, los antecedentes en definitiva, la necesidad de contar con defensa letrada, la necesidad de preparar cada una de las audiencias. Llevamos más de 365 audiencias, tanto en garantía como las realizadas en el día de hoy, lo que además incluyó los traslados de abogados desde Santiago hasta la sexta región para los efectos de deducir en definitiva la defensa penal en todas sus etapas, tanto es de formalizaciones, acusaciones, reaperturas y acusaciones en definitiva que fueron llevadas a otro estadio procesal. Creemos que es innegable los esfuerzos encomiables que ha hecho la defensa de portador y gestión cabal para los efectos de sustentar la teoría absolutoria que tuvo que defender en estrados durante casi un mes de duración de este juicio. Y por lo tanto creemos en definitiva que es necesario, prudente y justo y además racional obtener el justo derecho que se tiene al haber sido absuelto de la causa en todos sus términos. Y por lo tanto solicito, su señoría, la condena en costas tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado. Bien, si tiene presentes sus alegaciones, la otra defensa. Muchas gracias, juez presidente.
Buenas tardes, honorables miembros del Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua. Efectivamente, la situación de mi representada es distinta a la que aquí ya se ha esbozado. Sin embargo, hago este pequeño preámbulo porque entiendo que el tribunal ha resuelto condenar a mi representada por un delito tributario y en un ánimo de rectificar la información se ha remitido a los periodos 2013 y 2014 también. Lo ha hecho en esas circunstancias, su señoría... 2012 a 2014. 2012 a 2014. En ese contexto, su señoría, lo que primero va a solicitar esta defensa para los efectos de la determinación de pena es discurrir sobre el marco penal que se refiere al delito por el cual se le ha condenado a mi representada y allí, tal como lo señaló el tribunal, la pena parte en presidio menor en su grado medio a máximo. Es decir, desde 541 a 3 años y no como lo ha pretendido el Servicio de Impuestos Internos. En ese contexto, y entendiendo que el marco penal entonces asignado al delito por el cual se ha condenado a mi representada parte en este mínimo, para los efectos de solicitar, se consideren las circunstancias atenuantes de las que me haré cargo, solicitaré la rebaja en los distintos grados según corresponda. Así las cosas, su señoría, primera cuestión es que voy a solicitar se considere como circunstancia atenuante la dispuesta en el artículo 103 del Código Penal que se refiere a la prescripción de la acción penal, su señoría, y en este caso a la media. Esto por cuanto, su señoría, de acuerdo a lo que ha señalado el fallo y de lo que se determinará en la lectura del mismo, consta que la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos y las acciones tendientes a seguir la responsabilidad que pretendía el Servicio de Impuestos Internos en contra de mi representado, efectivamente ocurre con fecha 4 de enero del año 2016. Y en consecuencia, desde la comisión de los hechos, en definitiva, hasta que la prescripción se ve interrumpida por el acto de la interposición de la querella por parte del Servicio de Impuestos Internos y que da nacimiento, en definitiva, a las indagaciones e investigaciones que terminan en esta causa en contra de mi representada, reflejan que ha transcurrido a lo menos, otras señorías, la mitad del periodo exigido para la prescripción total de la misma, esto es más de 2 años y medio. Eso en el marco de la solicitud planteada corresponde entonces señalarle al tribunal de que de acoger esta aminorante de responsabilidad penal respecto a mi representada y entendiendo que por la estructura propia de la pena que se asigna al delito, deberemos ceñirnos a las reglas dispuestas en el artículo 68 del Código Penal. Y en ese contexto, entendiendo que el tribunal de vuestras señorías queda facultado para imponer una pena inferior al mínimo asignado por la ley para el delito por el cual se le condena en 1, 2 o 3 grados, esta defensa, entendiendo que no hay agravantes como lo ha señalado el Servicio de Impuestos Internos, su señoría, va a solicitar derechamente la imposición de la pena de 21 días de presidio. Esto en rebaja de 3 grados a el que corresponde conforme al artículo 68 del Código Penal. Para los efectos del cumplimiento de dicha pena, y en atención, vuestra señoría, al quantum solicitado por esta defensa, voy a hacer una petición principal y que consiste en el cumplimiento de la pena mediante servicio comunitario. Y que en la eventualidad de que se acceda a la petición, este beneficio comunitario se tenga por cumplido en las formas que dispone la ley 18.216 para dichas cuestiones y teniendo por 8 horas de servicio contabilizadas por 1 del que finalmente se imponga. Su señoría entiende esta parte que se dan los requisitos para eventualmente hacer esta solicitud de cumplimiento sustitutivo de pena conforme a la ley 18.216, toda vez que el marco penal lo permite. Y en segundo término, sí, su señoría. Perdón. Sí. Ok, pensé que me iba a hacer una pregunta. No. Ya, ok. Y en definitiva, se dan los requisitos para que así ocurra. Su señoría, como petición subsidiaria y en la eventualidad de que la atenuante solicitada por esta defensa
no sea considerada por vuestras señorías. Ya tenemos una atenuante que viene reconociendo el Ministerio Público y que solicita también esta defensa se considere por razones técnicas, debo hacerlo, y esto es irreprochable conducta anterior. Asimismo, su señoría, voy a solicitar de que se considere el atenuante de responsabilidad penal del 11, número 7 de nuestro Código Penal, es decir, haber reparado o intentado reparar con celo el mal causado. Y aquí me voy a detener en una simple cuestión. Cuando mi representada es querellada por el Servicio de Impuestos Internos, con posterioridad, y ya lo señaló también en estrados, a entender de que había una querella que asignaba además una especie de fraude al fisco por determinado monto, conmina, ordena, instruye al abogado que estaba a cargo de esa defensa principal en aquel entonces, don Antonio Garafulich, para que acompañe un valevista por un monto de 187 millones de pesos a Tesorería General de la República y queden dispuestos para los efectos del pago de los impuestos que eventualmente fueron eludidos producto de la eventual comisión de un ilícito hasta esa época definido tanto por el Servicio de Impuestos Internos y ya también por el Ministerio Público. A su vez, su señoría, vamos a solicitar de que se considere la minorante responsabilidad, su señoría, del artículo 11, número 9, esto es de haber colaborado con la Administración de Justicia para los efectos de que finalmente se resolvieran las cuestiones que fueron traídas acá al tribunal. Y acá solo me sustento en dos cuestiones preliminares. Primera, la multiplicidad de declaraciones que constan en la carpeta investigativa en orden a colaborar sustantivamente a los esclarecimientos de los hechos relativos a esta causa. Que si bien vuestras señorías es una causa que respecto de mi representada, a diferencia de la empresa Cabal y de su cosocio Mauricio Valero, efectivamente no dice relación con el soborno, sí dice relación en aquella etapa procesal con una multiplicidad de delitos que finalmente fueron resueltos de distintas maneras y que además jamás en dichas declaraciones, y eso pudo quedar en evidencia porque no fue cuestionado el relato, no existieron preguntas en ese sentido que pudieran evidenciar una contradicción que tuvieran por objeto dilatar este juicio o los antecedentes de la investigación que llevaba adelante el fiscal y más bien, a juicio de esta parte, corroboran la siguiente hipótesis, que todas las declaraciones de mi representada fueron, y que eran extensas, fueron en orden a decir verdad y en definitiva colaborar cada vez que fue citada con la Fiscalía que finalmente era la que llevaba la investigación. Y el segundo término respecto de la misma alegación, su señoría, tiene que ver con la declaración en estrado, que si bien respecto del hecho material de si tenía o no conocimiento respecto de ciertos y determinados hechos, como el fallo citó vuestra señoría, y aquí me hago cargo a lo menos de un punto que fue tocado en la audiencia del día de hoy, las versiones, dice el fallo, para absolver al señor Valero se ven además en paralelo ratificadas por las declaraciones de mi representada respecto de cierto y determinado antecedente. Esto es respecto de la situación de un eventual préstamo que existía entre las partes. Por lo tanto, su señoría, de allí se demuestra que el obrar de mi representada en las materias determinadas y que dicen relación con esta investigación siempre colaboró en la medida de decir verdad respecto de lo que se le preguntaba y aportar los antecedentes que el Ministerio Público requería. A la pregunta del Ministerio Público, es decir, a la solicitud de encontrar un antecedente que permitiera realizar o no alguna cuestión, mi representada siempre estuvo dispuesta a realizarlo. Y por lo tanto entiende esta parte que concurren en estas dos cuestiones fácticas, por lo menos argumentaciones fundadas para solicitar a vuestra señoría se tenga o se considere esta atenuante de responsabilidad penal. Así las cosas, me he remitido a 3 aminorantes de responsabilidad penal establecidas en el artículo 11. Más aún, su señoría, ya lo decía el fallo, efectivamente se le da una connotación a mi representada en términos de conocimiento más allá del simple profano. Pues bien, su señoría, sin embargo, lo que ha dicho esta parte es de que con la suscripción o la presentación de las declaraciones, a juicio de esta parte, ¿verdad?, no existía el conocimiento de mi representada de querer fundamentalmente defraudar el erario nacional. Y en consecuencia, allí también voy a solicitar que se considere la minorante responsabilidad del
1 del artículo 11. Esto es una eximente responsabilidad penal incompleta, toda vez que el artículo 112 del Código Tributario remite respecto de cierta omisión de deberes, en este caso, de acuerdo al fallo que vuestra señoría ya han expuesto, respecto de cómo debían realizarse las declaraciones de mi representada ante el Servicio de Impuestos Internos, que provocaron finalmente una liquidación distinta y que tenían, de acuerdo al fallo, objeto aumentar sus utilidades. Y en ese contexto, por esta remisión del artículo 110 del Código Tributario a el artículo 11, que permite que dicha entidad tenga... 110, sí, su señoría, en principio el artículo 112, me reculo inmediato, es el artículo 110, su señoría, que remite esta cuestión al artículo 11, numeral 1, y también para los efectos de exhibición total de responsabilidad penal al 10. En este caso, solo lo estoy haciendo respecto del artículo 11, numeral 1, para los efectos que se considere como un atenuante. Y repito, el artículo 110 del Código Tributario. Vuestra señoría, así las cosas, y entendiendo entonces que existen respecto de mi representada más de 2 atenuantes que el tribunal eventualmente podría considerar, y entendiendo que por las reglas del artículo 68 del mismo cuerpo legal, entonces se encuentran facultadas vuestras señorías para imponer una pena que vaya 1, 2 o 3 grados inferior al mínimo impuesto para la pena impuesta eventualmente, voy a solicitar los mismos 21 días que solicité respecto de la eventual consideración del atenuante de prescripción, sin embargo, y con el mismo cumplimiento. Y para razonar respecto de estas 2 atenuantes, una solicitud subsidiaria respecto de ambas penas que tienen la misma entidad. En el caso que vuestras señorías entiendan que no procede la aplicación o de esta forma sustitutiva de cumplimiento solicitada por esta parte, solicito de que se otorgue a mi representada aquella dispuesta en el artículo 3 en relación al 4 y al 5 de la ley 18.216. Esto es remisión condicional de la pena. Remisión condicional de la pena que para los efectos de cumplimiento deberá estarse al máximo impuesto por este tribunal, entendiendo que se enmarca dentro del marco punitivo establecido en lo que eventualmente puede ser la sentencia, pero además, vuestras señorías, en el entendido de que mi representada, conforme a los antecedentes anteriores, coetáneos y posteriores, que nacen desde los presupuestos fácticos por los cuales hoy día se le condenan, no existe ningún antecedente que pudiera obrar en contrario de la decisión de otorgarle la posibilidad de cumplir esta condena, en base a una de estas penas sustitutivas. El marco penal lo permite, su señoría, y ahí las 4 letras establecidas en el artículo 3, entiende esta parte que se cumplen a cabalidad por parte de mi representada. Eso respecto del marco punitivo, vuestras señorías. Ahora, respecto de la multa solicitada por el ente persecutor y el Servicio de Impuestos Internos, entiende esta parte de que han solicitado el mínimo legal. En ese contexto, lo que yo voy a solicitar a vuestras señorías, primero, como petición principal, es que se determine la multa en el porcentaje que corresponde, en definitiva, al importe exacto de que se ha evadido, de impuesto evadido y no pagado. Respecto de esos montos, de acuerdo a la norma del 97.4, deberá establecerse. Y en ese mismo contexto, y como subsidiario, al entender de que a lo menos su señoría ha señalado que una de las facturas con las cuales se realizó la contabilidad que finalmente determinó un impuesto menor y un aumento en las utilidades de mi representada, vuestra señoría, esta parte va a solicitar que se precise dicho monto en aquel mínimo.
por parte del tribunal. Sin embargo, para el efecto de que esta petición no sea acogida, en conformidad al artículo 70 del Código Penal, que establece una atribución para vuestro tribunal respecto de la aplicación de las multas, atendida las circunstancias propias del caso, es que y que le permite al tribunal fijarlas en un monto inferior al establecido por la ley, que para este caso en el mínimo sería 50% de lo defraudado, su señoría, voy a solicitar que se fije una multa única de 10 unidades tributarias mensuales, pagadera en 10 parcialidades iguales y sucesivas, de conformidad, y aquí me detengo, su señoría, de conformidad a las circunstancias fácticas que rodean a mi representada. Insisto, y por eso inicié mi alegación de determinación de pena refiriéndome al delito por el cual es condenada mi representada. Si bien es condenada por un delito tributario, mi representada en esta causa cabal principal, como ha sido conocida, se encuentra, al igual que el cosocio, involucrada desde el año 2015. Es decir, a la fecha han transcurrido ya más de 3 años. Y además de eso, vuestras señorías, desde público conocimiento, sin querer intervenir en las condiciones del tribunal, de que este proceso largo y tedioso ha tenido circunstancias o efectos lapidarios, no solo respecto de los intervinientes directos en esta causa, sino que también de sus familias. Allí, su señoría, ha quedado claro que las condiciones laborales de mi representada, y ha quedado demostrado en juicio, durante el año 2013 con una actividad comercial determinada y durante el 2014 pudo desarrollarlas. Sin embargo, desde esa fecha hasta ahora, con los propios antecedentes que fueron conocidos en este tribunal y que dieron cuenta a lo menos de cuestiones relativas hasta el periodo 2017, ha quedado claro que mi representada no ha desarrollado actividades económicas que le permitan generar la provisión de recursos necesarios para satisfacer en la misma situación que antes sus necesidades. Y en ese contexto, basta con este antecedente para tener presente de que las condiciones económicas de mi representada al día de hoy, 11 de julio del año 2018, después de 3 años de verse involucrada en una causa, no son o no están, aun cuando no contemos con algún contrato de trabajo u otro antecedente manifiesto que dé cuenta de alguna actividad laboral con ingresos reducidos, de que efectivamente los produce en forma suficiente para poder pagar las multas que eventualmente están siendo solicitadas y que están siendo solicitadas por mis legítimos contradictores y que eventualmente pueden ser acogidas por este tribunal. Por lo tanto, respecto de aquello, es necesario hacerle presente a su señoría que, insisto, en mi solicitud de que se fije una multa única por 10 UTM pagadas en parcialidades, en 10 parcialidades iguales y sucesivas. Finalmente, su señoría, y para el caso de que la petición formulada por esta parte respecto a 21 días como pena para mi representada, lo que solicito es que, imponiéndola necesariamente en el mínimo de 541 a 3 años de desecharse las circunstancias atenuantes esgrimidas por esta parte, dicha pena también sea cumplida de conformidad a lo establecido en el artículo 3, 4 y 5. Esto es, su señoría, bajo la modalidad de remisión condicional de la pena. Sí, su señoría, no sé si en la alegación principal lo hice, pero lo puedo repetir si así fue. Respecto de la agravante solicitada por el Servicio de Impuestos Internos, esta parte solicitó que... Solicitó el rechazo. El rechazo total y absolutamente. Perfecto. Así que lo repito solo para el caso. Muy bien. Y respecto de las costas, ¿por qué eso no se ha pronunciado? Respecto de las costas, su señoría, voy a solicitar de que efectivamente sean rechazadas, su señoría, aun cuando mi representada ha contado con esta defensa letrada. Ya sabemos, y así también se ha recogido por distintos fallos, que en general estas también son financiadas por terceros y en consecuencia el hecho de que haya contado con
defensa letrada particular, no dice relación con una capacidad económica que eventualmente permita sostener de que ha sido vencida en forma tal que además deba ser condenada al pago de las costas. Pero sin perjuicio de su señoría y a pesar de que respecto del caso en particular, mi clienta y representada fue traída solo a estrados por efectos de un delito tributario, es importante señalar de que las distintas imputaciones que se han realizado por el Ministerio Público en el transcurso del tiempo también han ido siendo desvirtuadas y, en consecuencia, esta cuestión no solo se remite a esta parte del proceso y a este estadio procesal, sino que también a otras. Y, en consecuencia, allí no ve esta parte motivo alguno para que finalmente rechazar la petición de que no sea condenada en costas, por cuanto ha tenido un motivo también plausible para litigar y en el entendido de que el derecho a ejercer la defensa es una cuestión que mi representada ha ejercido en este acto. Muchas gracias. Muy bien, se tiene presente aquello, pero antes de darle la palabra al representante del Ministerio Público y para precisar algunas de las peticiones que ha hecho usted, señor defensor, y particularmente respecto de la solicitud de prescripción de la acción penal, usted señaló que respecto de los hechos, estos habrían ocurrido desde el 4 de enero del 2016, que la Comisión del Hecho es la que fija usted, hasta la interposición de la querella del Servicio de Impuestos Internos. Ese es el hecho que grafico para el 2016, es la que tiene presentada por el Servicio de Impuestos Internos. Y esa es la del 4 de enero del 2016. El 4 de enero del 2016. Ya. Y por lo tanto, en atención a ese Sí, antecedente, perfecto. se encuentra transcurrido el tiempo suficiente. Sí, para declarar. queda claro. Y lo otro, señora Compañón, si bien usted le ha entregado poder a su abogado, pero igualmente le tengo que preguntar, de conformidad a lo establecido en el párrafo tercero de la Ley 18.016, que en el evento que el tribunal accediera a la concesión de la prestación de servicio en beneficio de la comunidad, si usted estaría de acuerdo con aquello. Sí, su señoría. Muy bien. Ahora sí tiene entonces la palabra, señor fiscal. Señoría, me refiero brevemente a las alegaciones de las defensas del señor Valero y de la empresa Cabal. Entiende el Ministerio Público que, y como así lo refirió el Consejo de Defensa del Estado en sus alegaciones, esto es lo último que queda en esta causa. Esta causa tenía varios y muchos otros imputados que han terminado, como se ha ilustrado el tribunal, por diversas formas de término, desde suspensiones condicionales del procedimiento hasta condenas en procedimiento abreviado. Ciertamente estos acusados que han comparecido a esta audiencia son los últimos de la causa. Desde esa perspectiva, su señoría, ciertamente la extensión de la misma se condice con la naturaleza de los delitos investigados, se condice con las diversas formas de término anticipado que han tenido los otros imputados y se condice ciertamente con el ejercicio de los derechos que han tenido estos de llegar a juicio oral. No es menos cierto, y el tribunal también fue ilustrado sobre el punto, que el señor Valero fue condenado en esta misma causa por un delito tributario por el que ahora es condenada su cosocia. Desde esa perspectiva también, su señoría, la imputación se ha hecho respecto de varios imputados y ciertamente la plausibilidad de el ejercicio de la acción penal se condice con aquello. Luego, señoría, y entrando derechamente a las alegaciones efectuadas por la defensa de la señora Compañón al tenor de esta audiencia especial del 343 del Código Procesal Penal, entiende el Ministerio Público y en relación a la temática esgrimida de la multa, que no se da cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 70 del Código Penal para rebajarla más allá del mínimo legal, actuar de dicha manera por parte del tribunal y situarla en los términos que lo ha pretendido la defensa, ciertamente no encuentra fundamento ni en las alegaciones ni en los antecedentes aportados en el marco del juicio, ni en los antecedentes ausentes en esta audiencia especial del 343, que era la oportunidad procesal para realizar dicha situación. Señoría, la rebaja más allá del mínimo legal al tenor del artículo 70 no se fundamenta en las circunstancias del caso, sino que se fundamenta precisamente en las circunstancias personales del imputado, ciertamente situación que no se ha acreditado en el marco de esta audiencia especial del 343 del Código Procesal Penal.
Me refiero ahora a las alegaciones de circunstancias atenuantes esgrimidas por la defensa y comenzamos con la del artículo 103 del Código Penal, denominada dogmáticamente como media prescripción en relación al 68 en cuanto al quantum y rebajas posibles efectuar desde aquella. Señalaremos, señoría, que yerra la defensa al referir el marco penal básico del ilícito. Este es el de presidio menor en su grado medio a máximo. Por lo tanto, no está restringida la parte superior del ilícito. Concurre en la especie la circunstancia de determinación de pena especial del 97 número 4 del Código Tributario, esto es la utilización de facturas falsas que han sido reconocidas y determinadas en el marco del veredicto. En consecuencia, el rango punitivo del cual, en el marco del cual el tribunal debe determinar la pena es la de presidio menor en su grado máximo. No concurre la circunstancia de la media prescripción, esencialmente, señoría, por la época de comisión de los ilícitos. El mismo tribunal refirió en su veredicto la fecha de presentación de las diversas declaraciones de impuestos de cabal que son la época y los momentos en que se acometen los ilícitos por parte de la ahora condenada señora Compañón. La querella del Servicio de Impuestos Internos, nominativamente direccionada, entre otros, a la señora Compañón Soto, se interpone en el Juzgado de Garantía de esta ciudad de Rancagua el 4 de enero del 2016. Ciertamente, desde la última presentación de la declaración de impuestos fundamentada en antecedentes falsos transcurrió menos de un año. Luego, señoría, la imputada en el marco de la causa fue formalizada el 29 de enero de 2016. Ciertamente, vuelve a interrumpirse la prescripción pretendida por la defensa. Señoría, luego se presentó acusación, se hizo la audiencia de preparación el 20 de abril de 2018 y estamos ya hace un mes en el presente juicio. Todas actuaciones suficientemente claras, directas y destinadas a la determinación de la responsabilidad penal y que ciertamente han interrumpido la prescripción. No se configuran entonces los elementos asociados a dicha interrupción esgrimida por la defensa. A mayor abundamiento, señoría, esos plazos que no han acontecido deben computar de una manera diversa. No configurándose dicha circunstancia atenuante, entonces cabe rechazarla y no acceder a la rebaja que ha pedido la defensa, que incluso la ha establecido desde un marco punitivo errado. Subsidiariamente hizo alegaciones de concurrencia de la circunstancia del 11 número 6 de irreprochable conducta anterior. El Ministerio Público, desde la interposición de la acusación y en el marco de la autoapertura, viene esta reconocida, sin perjuicio que la defensa tampoco ha aportado ningún antecedente sobre el punto. Era la oportunidad procesal para que acompañara el extracto de filiación y antecedentes de la acusada y no lo ha hecho. Luego, señoría, en cuanto a la concurrencia de la circunstancia del 11 número 7 del Código Penal de la reparación celosa, en esta misma audiencia, la defensa del señor Valero ha referido que los dineros referidos como un valevista endosado a favor de la tesorería corresponde a fondos de cabal, fondos que fueron incautados y consecuencialmente no pueden ser utilizados por esta acusada en particular para pretender abonar al pago de los impuestos. Además, su señoría, el tribunal refirió que el debate sobre aquella devolución pedida por la defensa del señor Valero debe ser en la instancia y etapa procesal pertinente. Luego, en relación a la colaboración sustancial del 11 número 9, su señoría, fundamentada esencialmente en las diversas declaraciones que prestó la imputada en el marco del procedimiento y en las declaraciones que ha prestado en estrado, su señoría, cabe referir que la declaración que presta en estrado, su señoría, ciertamente es una declaración con la que pretende exculparse de toda responsabilidad por el hecho por el cual ha sido encartada y por el cual, en el capítulo número 2 de la acusación, el tribunal ha estimado que ha existido prueba suficiente para condenarla. Ciertamente aquello no es una colaboración sustancial. Si bien ratificó y dio contexto a algunas de las declaraciones de su coimputado, el señor Valero, en el apartado número 1 de la acusación, no fue nada más ni nada menos que aquello.
para el esclarecimiento del delito tributario, ciertamente la señora Compañón no prestó ningún antecedente nuevo. Y desde esta perspectiva, señoría, estimamos que cabe hacer un doble ejercicio con estas declaraciones. Primero, el denominado ejercicio de la cadena de pruebas. Es la declaración de la señora Compañón o las declaraciones que prestó la señora Compañón en el marco del proceso investigativo el elemento detonante y generador de pruebas en su contra. Ciertamente en el marco del juicio quedó acreditado que aquello no es efectivo. Y el segundo ejercicio que hay que realizar, señorías, es el que se denomina de la supresión mental hipotética de la declaración de la señora Compañón y de las declaraciones de la señora Compañón en el marco de la investigación y en el marco de este juicio. Si uno mentalmente suprimiera toda aquella información provista por la señora Compañón, el tribunal ciertamente podría haber llegado a la misma conclusión. Es decir, a la misma conclusión de que se cometió un delito y que la señora Compañón tuvo participación en el mismo. Desde esa perspectiva, realizando un ejercicio o el otro ejercicio, la declaración de la señora Compañón no ha sido sustancial y no ha permitido aclarar los presentes antecedentes. Desde esa perspectiva, entonces, señoría, el tribunal debe desechar la petición de reconocimiento de la reparación celosa del 11 número 7 del Código Penal y también debe rechazar la colaboración sustancial del 11 número 9 del Código Penal. A pesar de que la defensa no incorporó ningún antecedente documental para la irreprochable conducta anterior, el Ministerio Público refiere que efectivamente la imputada sí la tiene. En consecuencia, solo subsiste una circunstancia atenuante, la cual, considerando la circunstancia especial de determinación de pena establecida en el artículo 97, número 4, y ya referida por el tribunal en el marco de su veredicto de utilización de facturas falsas, determina el rango de pena en los términos que lo pidió el ente persecutor. En cuanto a la eximente incompleta, señoría, que pretende esgrimir la defensa del artículo 110 del Código Tributario en relación con el 11 número 1, haciendo un símil con el número 10, con el artículo 10 del Código Penal, ciertamente, su señoría, el mismo tribunal en su veredicto ha referido que se trata de una persona con conocimientos universitarios, con un despliegue en materia de negocio ciertamente reconocidos y desarrollados a partir del año 2006 en adelante. Ciertamente, señoría, que canalizaba negocios que facturaban 1.400 millones de pesos al año. Malamente, la defensa entonces puede sustentar y puede fundamentar que se configuraban de una manera incompleta los elementos requeridos en la eximente del 110 del Código Tributario. Consecuencialmente, entonces, y sosteniéndose una circunstancia especial de determinación de pena del 97 número 4, que restringe entonces el tramo punitivo a aquel tramo superior del marco general del delito, presidio menor en su grado máximo, y concurriendo una circunstancia atenuante, ciertamente en ese rango el tribunal solo puede desplazarse en la parte inferior, es decir, desde los 3 años y un día a los 4 años, y considerando la intensidad del perjuicio fiscal, es que debe imponerse entonces como mayor extensión del mal causado en los 4 años que ha pedido este fiscal. Mismo razonamiento puede hacerse entonces respecto de la multa, respecto de la cual no cabe entonces, en opinión del ente persecutor, hacer aplicación del artículo 70. Finalmente, su señoría, y desde esta perspectiva, encontrándonos en el rango punitivo de un presidio menor en su grado máximo, la defensa no ha aportado en este estadio procesal, que es el momento procesal oportuno, de ningún antecedente para conceder a la imputada una pena sustitutiva de la ley 18.216, modificada por la 20.603, en el sentido que la única probable a imponer sería de una libertad vigilada intensiva, pero la defensa no ha aportado ningún antecedente que dé cuenta de las circunstancias personales de la imputada para conceder dicha pena sustitutiva, y en consecuencia entonces lo que corresponde es imponer la pena privativa de libertad con cumplimiento efectivo. Gracias, señoría. Muy bien. Servicio de Impuestos Internos. Señoría, seré muy breve, ya que
Me parece que el Ministerio Público ha sido muy contundente con sus argumentaciones fundadas, además, argumentaciones absolutamente fundadas en la ley y en los antecedentes que obran en este expediente, en esta investigación. En primer lugar, respecto al artículo 111, que me distinguió contradictorio, el señor Fierro dijo que había que solicitó desecharla. Solicitó desecharla, señoría, pero no dio ningún fundamento. Dijo que había que desecharla, pero no dijo por qué. La verdad es que esa circunstancia queda patente, de acuerdo a lo señalado en el veredicto que concurre, ya que habla justamente que es un agravante, en este caso, el haber utilizado documentación falsa. Entonces, me parece que más allá que sea patente que concurre el agravante, es que el señor Fierro no fundamentó por qué no debía proceder. Segundo, señoría, respecto al 11 número 9, que también adhiero a todo lo señalado por el Ministerio Público, pero además el señor defensor habló de que la señora compañera había prestado muchas declaraciones, pero como ha dicho muchas veces ya nuestra jurisprudencia, para considerar esta atenuante, no basta que se presten muchas declaraciones, aquí la palabra es clave, sustancial. Puedo declarar 10, 30 veces, no sé, la cantidad de veces que sea, pero lo importante es si eso, como dijo el Ministerio Público, es realmente sustancial, realmente aportó al éxito de la investigación y a llegar al veredicto de su señoría. No hay tal. Yo puedo declarar muchas veces, pero eso no significa nada. Eso es colaboración, entre comillas, porque la verdadera colaboración que se pide aquí es la sustancial. Básicamente eso, señoría, en todo lo demás adherimos a lo señalado por el Ministerio Público. ¿Perdón? ¿Es solo sobre las costas? Porque eso es... Pero es que no ha vuelto y eso ya está todo zanjado, es suficiente. Sí. Bien, señoría, bien. Muy bien. El tribunal tiene presente las alegaciones que se han realizado. Solamente preguntar, ¿existe algún abono en favor de la señora Compañón que debe ser considerado previo al inicio, o sea, previo a terminar la audiencia? Sí, señor defensor. Su señoría, solo en cuanto fuimos aludidos en relación a una presunta consignación, y sin ánimo de extendernos, quiero dejar clarificado que no existe consignación. Lo que existe es una incautación que fue solicitada por este propio letrado al fiscal señor Moya, y en virtud de la orden de incautación existente en fondos que estaban en poder de la empresa Cabal, en ese minuto bajo la administración de su administradora, doña Natalia Compañón, se hizo la incautación de esos fondos. Lo que pasa es que al día siguiente, después de dada la orden de incautación de los mismos, se le pretendió dar el carácter de una consignación. No es tal, es solamente una incautación que fue implementada a solicitud de la defensa del señor Valero, precisamente. Muy bien, entonces entiendo que respecto a aquello será un tema que tendrán que tratar en la etapa procesal respectiva. Señoría, respondiendo a su pregunta un momento. De los abonos. Sí. Sí. Y a propósito. Y en todo caso, respecto de la petición que había hecho la defensa del señor Valero a propósito justamente de dejar sin efecto la medida de incautación a que había hecho referencia y de conformidad al artículo 347 del Código Procesal Penal, se fundamenta en lo que ya se señaló, en el entendido que esta norma hace referencia expresamente respecto de medidas cautelares personales. Es por ello que este tribunal no se va a pronunciar respecto de aquellas que son de carácter real. Exacto, como consecuencia de la absolución. Y, señor defensor, ¿necesita decir algo más? Solamente para hacer Señoría, es que hay una presente algo que hay que precisión que aclarar. es en relación con este vale vista, Claro. señoría. Bueno, pero ya se acaba de resolver es que que respecto de dice esta relación ley- con la constitución de la circunstancia modificatoria alegada. Ah, que es respecto del 11.7. Precisamente- Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Por qué en definitiva se hace alusión a la circunstancia modificatoria? Porque Disculpe, señoría, entiendo que el defensor, señor Garáfulich, lo es de Cabal y las alegaciones las está advirtiendo el señor. Sí, pero Fierro. tiene poder por ambos poder por ambos. tenemos facultades Sí, para hacerlo. tiene poder por Él lo ambos. suscribió Sí. incluso. Sí, así que no se Señoría, procede. Continúe, por se favor. había decretado, por eso es que hay una confusión respecto a la naturaleza jurídica de lo que se está discutiendo respecto a los dineros. Efectivamente, se pidieron en virtud del artículo 187, que no es una medida precautoria ni real ni nada, sino que es solamente la incautación de papel o documento. Y se miró como papel. Efectivamente, decretada la incautación como papel, que es del virtud del artículo 287 o haciendo símil al 215,
Mi representada al día siguiente, voluntariamente, los puso a disposición del tribunal de su señoría. Eso podría haber quedado en el tribunal de su señoría y claramente podría haber sido constitutivo de una medida, en definitiva, de retención de papeles. Pero los endosó a la Tesorería General de la República, permitió de que la Tesorería General de la República, hace más de un año y medio o más, casi 2, se los llevara y los depositara. Y hay constancia de los depósitos en la cuenta de la Tesorería General de la República de la Sexta Región para los efectos de la imputación respecto de esos dineros. Y por ese evento, su señoría, es que la disposición en definitiva del artículo 7º específicamente fue el 24/3 del año 2016 y específicamente se hace alusión en definitiva a la circunstancia modificatoria. Muy bien. Magistrado. Sí, está bien, señor fiscal. Es sobre el mismo punto, magistrado. Sí, adelante, tiene la palabra. Yo estuve a cargo de esa diligencia y quiero explicarla. El día previo a la incautación, declaró el señor Valero e informó que habían un monto considerable de dinero en Vale Vista, en un documento mercantil, en poder de doña Natalia Compañón. Yo concurrí al Tribunal de Garantía de Rancagua, pedí una orden de incautación que se ejecutó por OS9. OS9 concurrió hasta el domicilio de la señora Compañón y ella le informó que los documentos, los valevistas, estaban en poder del señor Garafoli. Fueron donde el señor Garafoli. Bueno, quito esa parte si no fue así, pero fueron donde el señor Garafoli. El señor Garafoli se comunicó conmigo telefónicamente y me dice que ante la incautación él no tiene problema en entregarlo. De hecho, permite que la policía saque una fotocopia, que se materializa la incautación y él queda en calidad como depositario. Y me pide a mí, y de manera conjunta, una audiencia urgente para el día siguiente en el Tribunal de Garantía, donde él físicamente entrega a los valevistas, pero que ya habían sido incautados. Y el tema relevante es que fueron incautados y que ese dinero pertenecía a la empresa Cabal, no a la imputada compañía. Ya, perfecto. Muy bien. Señor, ahora disculpe, sí, en cuanto a los abonos que usted preguntaba, eso es que no hay quiero abonos preguntar. que considerar. No hay abonos que considerar. No hay abonos. Muy bien, entonces todas... Sí. ¿Qué pasó? Dije que eran de 187 por ciento. Claro. Entonces, todas las alegaciones que han sido debatidas en esta audiencia serán resueltas en la sentencia definitiva redactada. De nuevo, entonces, todas las alegaciones que han sido debatidas en esta audiencia serán resueltas en la sentencia definitiva a redactar y con lo dicho entonces se pone término al presente. Señoría, disculpe, ¿fecha de la lectura de la sentencia? Ya lo dije, se pone término al presente. Magistrado, copia del audio y el veredicto. 24 de junio a las 3. Copia. Ah, el 24 de julio. 24 de julio. Magistrado, si se nos pueden conceder copias del veredicto leído y del audio. No hay inconvenientes, se entregan copias. Gracias. No la oí, disculpe, no la oí la fecha. No sé.